Buenos días a todos. Vamos a corregir la hoja 12. La hoja 12 es un tanto especial porque son 6 ejercicios muy cortos, teóricos, de Galicia del año pasado. Entonces esto se parece mucho a cómo va a ser la EBAU del año 2020. ¿Vale? 10 ejercicios cortos y rápidos de responder. Entonces vamos a ello. El primer ejercicio nos dice que la distancia focal de un sistema formado por una lente convergente de 2 dioptrías y una divergente de tal es tal. Calcularlo. Bueno, tenemos que recordar lo que es un sistema de lentes. ¿Vale? Para ello podemos ir a la página del libro que lo explica, y en ella se nos dice que un sistema de lentes, ¿vale? Un sistema óptico, es algo formado por varios elementos, como lentes o espejos. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de dos lentes, una lente convergente de más 5 dioptrías y una divergente de menos 2 dioptrías. Acordaros, el menos es para lentes divergentes. De manera que este sistema de dos lentes es como tener una lente, solo una lente, cuya potencia es la suma de las potencias de las dos lentes. Es decir, la potencia total de esa lente es 5 menos 2. O sea, más 5 menos 2 dioptrías nos da más 3 dioptrías. Convergente de 3 dioptrías. ¿Vale? Pues siguiendo el mismo principio, nosotros resolvemos nuestro ejercicio. Uy, que se me va. La distancia focal de un sistema formado por una lente convergente, tenemos lente convergente de 2 dioptrías y tenemos lente divergente de menos 4,5 dioptrías. La potencia total será más 2 menos 4,5, eso nos da menos 2,5 dioptrías. ¿Vale? Por otro lado, sabemos que la relación que hay entre potencia y distancia focal es que son inversas. La potencia es 1 partido de la distancia focal. ¿Vale? Por lo tanto, la distancia focal es 1 partido de la potencia de ese sistema de lentes, 1 partido menos 2,5 dioptrías. La distancia focal nos da menos 0,4 metros. Luego la respuesta correcta es la C. Bien, continuamos. Ejercicio 2. Dice: una superficie plana separa dos medios de índices de refracción distintos, N1 y N2. Vale, pues tenemos nuestra superficie plana, un rayo que incide, nos dicen, desde N1 hasta N2. Tendríamos aquí la normal. Entonces, incide con este ángulo de incidencia I1. ¿Vale? Razona cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Bien, fijaros que nos dicen índices de refracción distintos, N1 y N2. Es decir, N1 es distinto que N2, pero no nos dicen cuál es mayor. No nos lo dicen. Ojo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos por partes. El A dice: el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de reflexión. ¿Cómo rebatir el A? Según la ley de Snell, ¿vale? N del incidente por el seno del ángulo incidente es igual a N del refractado por el seno del ángulo refractado. De manera que para saber cuál de los dos ángulos es mayor, necesitaríamos saber cómo son los valores de N1, de N1 y N2, sí. Si N1 es mayor que N2, pues entonces tendremos que el rayo pues, se alejará o se acercará de la normal. Y si N2 es menor que N1, pues pasará tanto de lo mismo. Podríamos razonarlo, pero es que esto no lo sabemos. Con lo cual el A, pues, interrogante, no podemos saber qué sucederá. B. Los ángulos de incidencia y de refracción son siempre iguales. ¿Cuándo sucederá esto? Incidencia y refracción serán iguales, es decir, el rayo continuará recto, si N1 es igual a N2. Y fijaros que el enunciado nos dice explícitamente que eso no sucede. Luego el B es definitivamente no. Y el C nos dice que si N1 menor que N2 no se produce reflexión total. Vamos a ver, ¿cuándo se producía reflexión total? Se producía reflexión total si pasábamos de un medio más refringente a uno menos refringente. Es decir, si N1 es mayor que N2. ¿Vale? Si N1 mayor que N2, sí se produce reflexión total.
En nuestro caso, ¿qué nos dicen? Si n1 menor que n2 no se produce. Pues es justamente lo que nos dice aquí. Si n1 mayor que n2 sí se produce, si n1 menor que n2 no se produce. Justamente lo que nos dice el ejercicio. Luego resulta que el C es verdadero. Y el A, pues no tenemos datos para saberlo. Ejercicio 3. Galicia. Julio 2019. Bueno, todo es Galicia. En la práctica de óptica geométrica trabajas con, atención, lentes convergentes y formas imágenes en una pantalla variando la distancia entre objetos. Justifica con diagramas de rayos los casos en los que no obtienes imágenes en la pantalla. Bueno, pues aquí hay que hacer los casos. Hay que dibujar los 5 casos posibles y ver aquel o aquellos en el que no sucede. Y como sois gente lista, pues ya os habréis dado cuenta de que al hacer los dibujos hay un caso en el que no se produce, ¿vale? Cuando el objeto está situado justo encima del foco, en una lente convergente, no hay imagen. ¿Y por qué no hay imagen? Porque claro, habrá que justificarlo. No hay imagen porque los rayos no se cortan. Todos los rayos se cortarían en el infinito. Todos los rayos salen paralelos, ¿vale? Por eso no hay imagen. Bien, continuamos. Ejercicio 4. Ojo con este ejercicio que tiene muchas posibilidades. El concepto de líneas de campo tiene muchísimas posibilidades de apareceros en algún momento en la EBAU. Ahí es uno de los conceptos un poco complicados de definir. Las definiciones están en la página 60 y 61. Las líneas de fuerza del campo eléctrico, ¿vale? Vamos a repasar un poco. Las líneas de campo son líneas tangentes, por definición, son líneas tangentes en cada punto al vector intensidad de campo en ese punto. Es decir, imaginémonos que tenemos esta línea de campo, ¿vale? Eso significa que en este punto el vector E es tangente. En este punto el vector E también es tangente. En este punto también es tangente, ¿vale? Si tuviéramos más líneas de campo, pues más tangentes, ¿vale? Esa es la definición principal. De manera que las líneas de campo que crean una carga puntual positiva, ¿vale?, son líneas que salen de ella de manera radial. Y se le llama fuentes del campo. Si tenemos una carga negativa, las líneas caen a ella. Y se le llama sumidero del campo, ¿vale? Y si tuviéramos un sistema, o sea, dos cargas, positiva y negativa, entonces tendríamos pues algo un poco más distinto, ¿vale? Todas así, 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 y esta saldría, esta caería desde aquí y esta se iría hasta el infinito, ¿vale? Las equipotenciales, ¿qué son? Las equipotenciales son regiones del espacio para las cuales el potencial eléctrico es el mismo. Es decir, si yo trazo aquí una equipotencial, el potencial aquí es el mismo que aquí, ¿vale? ¿Qué característica tienen? Que son siempre perpendiculares a las líneas de campo. Más cosas sobre las líneas de campo. Bueno, vamos a ir poco a poco con las preguntas. Y de las líneas de fuerza del campo eléctrico A son cerradas. ¿Verdadero o falso? ¿Son cerradas? Pues mirad, en este caso sí que son cerradas, tienen un principio y un final, van de las cargas positivas a las negativas, pero en este caso no son cerradas, porque van hasta el infinito. En este caso convergen todas en un sitio, pero han salido de puntos distintos. Luego, las líneas de fuerza del campo eléctrico no son cerradas. ¿B? ¿En cada punto son perpendiculares a las superficies equipotenciales? Pues sí, esto es cierto. En cada punto son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Muy bien. Y vamos a ver el C para descartarlo. Dice, pueden cortarse. Vamos a ver, las líneas de campo nunca pueden cortarse. Porque ¿qué ocurriría si se cortan dos líneas de campo? ¿Qué ocurriría si esta línea de campo de repente se corta con esta? Eso significaría que en este punto tenemos este campo E y también tenemos este campo E. Y eso es imposible. No hay dos campos. O sea, una partícula situada aquí tiene un solo campo eléctrico, no tiene dos. ¿Vale? No confundir eso
con el caso de que tuviéramos dos cargas situadas, un sistema de cargas. Por ejemplo, si yo quiero analizar cuál es el campo en este punto, pues será el campo que crea esta, que es este, y el campo que crea esta, que supongamos que es este. Entonces, ¿cuál es el campo en este punto? Pues no es ni E1 ni E2, es la suma de los dos. Me ha salido un pareado. ¿Vale? Es este campo el creado, o sea, es único el campo, aunque haya salido de la suma de dos campos puntuales. ¿Vale? Porque nosotros lo hemos calculado como suma de los dos campos, pero una partícula en ese punto tendrá ese campo. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta de este apartado era la B. Bien, vamos a la quinta pregunta. Bueno, esta pregunta ha salido ya una barbaridad de veces en estos 3 días. Yo creo que ya estaréis hartos de contestarla. Lo primero que tenemos que recordar es la ley de Lorentz, que es la que describe todo esto. La ley de Lorentz dice que la fuerza magnética que sufre una partícula en movimiento a través de un campo magnético es Q por V, producto vectorial B. Si encima hay un campo eléctrico, la fuerza que sufre esa partícula será pues la magnética más la eléctrica. Es decir, QV producto vectorial B más la fuerza eléctrica, que es Q por E. ¿Vale? Acordaros de esta segunda parte, aunque no la utilicemos mucho. Bien. A partir de la fuerza magnética, ¿cómo llegamos a calcular el radio? Bueno, pues la fuerza magnética en módulo, ¿vale?, es QVB por el seno que forman V y B. En este caso, nos dicen que son perpendiculares. ¿Vale? Módulo B perpendicular a la velocidad. Por tanto, la fuerza magnética, ya pongo siempre en módulo, es QVB. Bien, esta fuerza magnética, imaginémonos una partícula positiva, ¿vale? Por ejemplo, pues que se mueve según esta velocidad y sufre una fuerza magnética en esta dirección, ¿vale?, por la presencia de un campo saliente. ¿Vale? Aplicando la ley de Lorentz, como hemos hecho, resulta que la fuerza magnética va hacia abajo. Bueno, pues esto hace que tenga un movimiento circular uniforme, ¿vale?, con una fuerza que en cada punto, pues bueno, va girando. Hablamos de una fuerza central. Como se trata de una fuerza central, esto equivale a una fuerza centrípeta. Luego QVB es igual a masa por aceleración centrípeta, que es V cuadrado partido por R. De manera que al final llegamos a la conclusión de que el radio es igual a M por V partido Q por V. ¿Vale? Después de hacer esta demostración, vamos a ya resolver el ejercicio. Lo pongo aquí arriba para que lo veamos mejor. Radio es igual a MV partido Q por V. Vamos a empezar. Aumenta el radio aumenta si aumenta la energía cinética de la partícula. Es decir, si aumenta la energía cinética, ¿qué ocurre? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si esto aumenta, eso significa que la velocidad aumenta. Si la velocidad aumenta, el radio también aumenta. Luego esta es verdadera. La A es cierto. ¿Vale? A ver, también podríais decir, pues la masa de la partícula también aumenta considerando efectos relativistas. Bueno, eso ya es rizar el rizo demasiado. ¿Vale? Bien, vamos a descartar las otras, aunque ya hemos encontrado la verdadera. B, aumenta si aumenta la intensidad del campo magnético. Si aumenta la intensidad del campo magnético, si aumenta B, como B está dividiendo, entonces el radio disminuye. ¿Vale? Luego esta no es. Y C, no depende de la energía cinética de la partícula. Pues hombre, la energía cinética depende de la velocidad. Si la velocidad aumenta, aumenta el radio. Luego la C tampoco. Era la A. Bueno, y finalmente vamos a por el último ejercicio. Considere dos masas de 2 kilos y 4 kilos fijas sobre el eje X en el origen, ya X igual a 6 metros. Luego tenemos nuestro eje X. En el origen de coordenadas tenemos la de 2 kilogramos y en el punto X igual a 6,
perdón, este x igual a 0, x igual a 6, tenemos la de 4 kilos, ¿vale? ¿Cómo sé cuál es cuál? Respectivamente, que siempre lo pasamos por alto, ¿vale? Y una mala jugada de estas os puede anular un ejercicio muy bien hecho. Bueno, dice las coordenadas de un punto en el que el campo gravitatorio resultante valga 0. ¿Dónde estará ese punto? ¿Más cerca de la de 2 o de la de 4? Pues estará más cerca de la que genera una fuerza más débil, para equilibrarlo. ¿Quién genera la fuerza más débil? Pues la de 2. Luego más o menos estará por aquí. ¿Que no hemos llegado a que no habéis llegado a este razonamiento? Bueno, pues no pasa nada. Si llamamos a esta distancia x, ¿vale? Nosotros sabemos que esta distancia es 6, entonces esta otra será x menos 6, ¿vale? En este punto vamos a llamar, esta es la masa m1 y esta es la masa m2. ¿De acuerdo? Bien. La fuerza que genera m1 es una fuerza atractiva en esta dirección, F1. La fuerza que genera la 2 es atractiva en esta dirección. ¿Vale? Como estamos en interacción gravitatoria, todas las fuerzas son atractivas. Luego, en el punto de equilibrio, el sumatorio de fuerzas sobre la partícula es igual a 0. Es decir, F1 tiene que ser igual a F2. La fuerza gravitatoria 1, que es G por la masa 1, ¿vale? Perdón, campo gravitatorio. Estoy hablando yo de fuerzas. Perdón, esto me pasa por ir rápido y no leer bien. Entonces, no. ¿Veis? Ya me habrían quitado seguramente la mitad de los puntos. Esto será G1 y esto será G2. ¿Vale? De manera que en ese punto el sumatorio de G es igual a 0. Luego G1 es igual a G2. ¿Vale? G por M1 partido la distancia de 1 al cuadrado. ¿Cuánto es de 1? De 1 lo hemos llamado x, luego x al cuadrado. Esto es igual a G2, que será G por la masa 2, partido la distancia 2 al cuadrado, que es x menos 6 al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues G con G se va, esto pasaría aquí multiplicando, esto pasaría aquí. Resolvemos el sistema. Bien, según vais resolviendo esa expresión, iréis llegando a estas cosas. Pues os queda 2x al cuadrado más 24x menos 72 es igual a 0. Dos soluciones. x1 igual a 2,49 metros y x2 es igual a menos 14,48. ¿Qué significaría x2? Bueno, ya sabemos que x1 es la buena. ¿Qué significaría x2? Bueno, significa que hay un punto, ¿vale?, que estará por aquí, en el cual aquí G1 es igual a G2, sí, como nosotros hemos puesto, pero los dos tienen el mismo signo. ¿Vale? Pues si esto es G1, G2 también tiene el mismo signo y valen lo mismo. ¿Vale? Solo que están orientados en la misma dirección. Aquí están orientados en direcciones contrarias. Bien, pues la solución es 2,49 metros. Lo siguiente, dice el potencial gravitatorio en x igual a 2. Vale, pues para calcular el potencial en 2, el potencial total en 2, total, 2, será el potencial en 2 debido a la masa 1, V2 debido a la masa 1, más el potencial en 2 debido a la masa 2. Yo lo escribo así, pero vamos, que podéis poner potencial total será igual a potencial debido a la 1 más el potencial debido a la 2. Luego el potencial total será G por la masa 1 partido la distancia 1. ¿Vale? Ojo, no hay cuadrado. ¿Vale? Subrayadlo muy bien, que ese es uno de los mayores errores que cometéis. Tanto la fuerza gravitatoria como G, como la intensidad de campo, serán G por M si procede, pero dividido entre la distancia al cuadrado. En cambio, tanto la energía potencial como el potencial será G por M si estamos calculando la energía, pero dividido por la distancia solo la distancia. ¿Vale? Más G por M2 partido la distancia de 2. Bien, pues esto
es igual a G, sacamos factor común, 2 partido la distancia 2, que son 2, 2 kilogramos partido 2 metros, más la masa 2, que son 4 kilogramos partido la distancia de 2, que son 4 también. ¿Vale? Porque si todo es 6, la distancia de 2 será 4. Es decir, G, 1 más 1, es decir, 2G. ¿Vale? 2G mayúscula. Por tanto, el potencial total será igual a 1,334 por 10 a la menos 10, ojo, unidades, ¿vale? Unidades julios por kilogramo. Y finalmente nos piden el trabajo necesario por la fuerza, realizado por la fuerza del campo gravitatorio para llevar una masa de 6 kilos desde ese punto hasta el infinito, interpretando el signo del resultado. Bueno, por definición, ¿vale? Por definición, el trabajo y el potencial están muy relacionados entre sí. Si os acordáis, y si no, lo podéis mirar en las páginas de teoría del libro, ahí está escrito, en la página 18, ¿vale? El potencial es, por definición, el trabajo que realizan las fuerzas del campo para llevar la unidad de masa desde ese punto hasta fuera del campo. Es decir, es el trabajo para llevar esa masa desde I hasta el infinito de una masa por potencial, siendo la masa 1 kilo. Por lo tanto, en nuestro caso, el trabajo para llevar desde I hasta infinito será simplemente la masa por el potencial en ese punto 2. ¿Vale? En ese punto 2 que le acabamos de calcular, 1,134, esto será igual a ver, lo ponemos bien, son 6 kilogramos por 1,334 por 10 a la menos 10. 1,334 por 10 a la menos 10 julios por kilogramo. ¿De acuerdo? Y eso nos da la solución, que son aproximadamente 8 por 10 a la menos 10 julios.